Bienvenido a nuestro encuentro de la semana 13 de teoría electromagnética para los paralelos C y D. Inge, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Génesis, ¿cómo está? Bien, gracias. Inge, antes de iniciar la clase, una consulta. Verá, en el foro de la semana 13, ahí está, usted puso el tema, pero hay que comentar dentro de, o sea, dentro de lo que usted puso su comentario o por fuera, porque mucho Allí, veo de los compañeros, perdón, Inge, que han comentado por fuera y no sé si es por fuera de su comentario o por dentro. allí cuando se habilita el foro, en ese comentario, entran allí, hacen el comentario y envían, ¿sí? Ah, ya, entonces por fuera, listo. Inge, Listo. otra cosa, también tiene que ayudarnos cambiando el deber, la fecha del deber de esta semana. Estaba para hoy, para mañana, algo así. Sí, Porfa, sí, lo Inge. que pasa es que como yo lo hago, lo proyecto, pero como tenemos casi 5 días de diferencia entre un grupo y otro, no hay problema. No hay Ya, Inge, muchas no hay ningún gracias. inconveniente a su orden de Génesis. Aquí estamos observando la asistencia. Comenzamos ahorita. ¿Cuántos estudiantes estamos? Somos 16, habemos conectado 12. Bien, creo que podemos comenzar. Entonces comenzamos con nuestra asistencia que están visualizando en pantalla, ya directo desde Exige. Bedón, Presente, Inge. listo. Kaisa, Alex, lo veo aquí conectado. Cargua, bueno, nos falta un minuto. Chano, Presente, Inge, buenos días. buenos días, listo. Richard, Spin, Jessica,
Isa, Presente, Inge, buenos días. buenos días, Fabricio. Acá lo veo, listo. Jiménez, está presente también. Presente. Listo. Macas. Macas, aún no estamos. Maldonado, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Listo, Oscar. Oña, lo vi por acá. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, listo. Cristian. Ortega, Ingeniero, buenos días, presente. buenos días, Javier. Listo. Ollana, Presente, Inge, buenos días. buenos días, listo. Peñaquispe, ¿Qué tal, Inge? Buenos días, buenos presente. días, Peñaquispe, listo. Pinza, Presente, Inge, buenos días. buenos días, listo. Ramos, Presente, Inge, buenos días. buenos días, Javier, listo. Caco, Caco, veamos nuevamente. ¿Cargua se conectó? Sí, Inge, buenos días. Disculpe el Buenos días, atraso. no hay problema. Gracias. ¿Listo? Spin Jessica, aquí ya la veo. Buenos días. Buenos días, Jessica, listo. Macas, Macas, no lo veo conectado. ¿Y Taco? Inge, Taco y Macas tienen problemas para conectarse. Dice que ya están intentando ingresar. Perfecto, no hay problema. Lo importante es que se comuniquen entre ustedes y me puedan dar acá porque a veces el sistema se me puede. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces estamos acá. Ya los tomé. Muchas gracias, señorita Génesis. Guardo los cambios. Bien. Listo. Acá los cambios guardados. Mis estimados, muy buenos días. Hacemos formalmente nuestra participación en nuestro tema de la semana número 13, inducción de Faraday, vector de Poynting y ondas planas. Bien, ya con respecto al deber, la señorita Jiménez nos ayudó. Sí, por supuesto, se va a cambiar la fecha, se va a extender los 8 días correspondientes. Macas, no hay problema, estamos acá, allí con la asistencia. Taco también, ya me habían informado. Bienvenidos. Bien, entonces recuerde que hemos trabajado los temas anteriores que tienen relación, nuestros temas anteriores. Hemos trabajado nuestras ecuaciones de Maxwell. Bien, hemos trabajado nuestra corriente eléctrica a través de nuestras ecuaciones de Faraday, inducción, sí, nuestra corriente.
Nuestra corriente eléctrica, hemos trabajado nuestra voltaje de autoinducción, también conocido como fuerza electromotriz. Bien, hemos trabajado nuestra inductancia. Y todo en función de nuestros campos magnéticos. Sí, recuerden que en nuestras ecuaciones de Maxwell tenemos 4 ecuaciones características y una puntual. Sí, son las ecuaciones características del electromagnetismo. Nuestra corriente eléctrica, donde hemos trabajado con nuestra ecuación de nuestro circuito, de la densidad de corriente por su diferencial de superficie. Acá hemos trabajado nuestro voltaje de autoinducción, si es para una bobina, diferencial del flujo con respecto al tiempo. Y la inductancia, hemos trabajado, que sería la inductancia igual a nuestras condiciones, las disposiciones de lambda, si era una bobina o si era otra disposición, sobre la corriente, y nuestros campos magnéticos que hemos trabajado para el flujo de campo magnético, y nuestra intensidad de campo magnético. Bien. Acá estamos hablando que hemos concatenado nuestro tema semana 12, semana 11. Bien. Así que hemos hecho aplicaciones. Esas aplicaciones no es más que soluciones de problemas. Bien. Correcto. Hoy veremos, por lo tanto, nuestro vector de Poynting, que no es más que un vector que mide nuestros niveles de energía. Y lo referente a ondas planas, que no es más que nuestra propagación de una onda en un espacio bidimensional. Bien, como lo estoy marcando acá, no es más que una propagación de una onda electromagnética en un espacio bidimensional. Bien. Esto sería entonces, a grandes rasgos, nuestro detalle de la clase correspondiente a la semana número 3. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta antes de continuar? No, Inge, ninguna. Perfecto, muchas gracias, Jessica. Bien, acá tenemos, recordando de lo que habíamos trabajado, nuestra fuerza electromotriz, también lo podemos aproximar, en vez del voltaje, nuestro campo eléctrico por su diferencial de desplazamiento lineal. Bien, entonces tenemos nuestra ecuación en forma integral y donde podemos hacer las relaciones cuantitativas entre la fuerza electromotriz y la condición de nuestro campo magnético. Bien, entonces fíjense que esta condición no es más que nuestro campo eléctrico desplazándose de una manera lineal, es igual a la menos derivada de nuestro campo con respecto al tiempo. Recordemos que este señor de acá no es más que nuestro flujo de campo magnético, bien, de proyección espacial en
una dirección de phi. Y por lo tanto, sustituyendo una en función de otra, esto lo hayamos trabajado, fíjense que esto nos queda en la integral de nuestro flujo de campo magnético que sus unidades de flujo de campo magnético, recuerden que es 9 sobre área, ¿sí? Sobre metros al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, si tendríamos una bobina, recuerden que tenemos una bobina y nuestro flujo de campo magnético a través de ella va a ser variante en el tiempo, fíjense, variante en el tiempo, un flujo constante, pero va a depender de T. Bien, eso es lo que nos referimos a tal condición. Es decir, que luego que nosotros integremos esto, debemos de derivarlo al resultado para obtener nuestras condiciones de fuerza electromotriz o también conocido como voltaje de autoinducción. Bien. Por lo tanto, esa relación espacial que existe entre el campo eléctrico y nuestras parciales del campo magnético, lo que quiere decir que forma 90 grados entre sí, son ortogonales. Bien, la conocemos como la ley de Lenz. Y la ley de Lenz, por lo tanto, tenemos que esa nos puede generar una fuerza de un orden de magnitud en consideración esa fuerza de atracción o repulsión, considerando nuestro campo eléctrico y el producto cruz de la velocidad de propagación por el campo magnético. En otro sentido, fíjense que podemos reordenarla como la fuerza con respecto a la carga por la velocidad, producto cruz de nuestro campo magnético. Entonces, lo conocemos como la fuerza por unidad de carga aplicando nuestra ley de Lenz. Bien. Acá tengo un pequeño resumen de forma puntual y de manera integral de lo que hemos trabajado en nuestra ley de inducción de Faraday o ley de Faraday, ley de Gauss, ley de Ampère, sus ecuaciones constitutivas y ecuaciones en la continuidad. Fíjense que acá el producto, la divergencia, producto cruz del campo eléctrico no es más que menos la parcial del campo con respecto al tiempo. Fíjense, en mi condición puntual o en mi condición integral. ¿Correcto? Que era la que acabamos de ver. Nuestra ley de Gauss, por lo tanto, es un producto punto de esa divergencia y recordemos que esto no es más que nuestra densidad de carga volumétrica. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra densidad volumétrica de carga. Densidad volumétrica de carga. ¿Dónde está nuestra densidad de carga? D. Bien, bueno, de esto lo hemos trabajado. Nuestra ley de Ampère, producto punto de la intensidad de campo magnético. Intensidad de campo magnético. Si queremos representarla de forma integral, podemos obtener en función de la densidad de carga. Entonces recuerden que esta densidad de carga no es más que Coulomb sobre metros cuadrados, o unidad de superficie. Bien,
Entonces nuestras ecuaciones constitutivas, nuestra densidad de carga, nuestra D, esta señora que tenemos acá, fíjense, nuestra permeabilidad, donde está éxilo, donde éxilo es la permitividad o permeabilidad en el espacio, en el vacío, en el espacio. La permitividad eléctrica, dice acá, eléctrica del medio. Recuerda que si éxilo sub 0 es en el vacío, es esto mismo, pero para el vacío. Y éxilo sola no es más que el vacío más la del medio. El medio de propagación de esa conductividad eléctrica. El medio de propagación. Ese medio puede ser un material, puede ser un fluido, entre otras. ¿Bien? Y entonces, esto deben de darnos como dato para verificar. Y esta es nuestra permitividad o permeabilidad magnética. De igual caso, de igual que la anterior, esta estamos hablando que sería la del vacío más la del medio del material. Bien, y esta, donde tau, donde sigma, pero no es más que la conductividad del material del medio, la conductividad. ¿Sí? Entonces son conceptos que nosotros debemos tener claros, que no hemos trabajado, simplemente estamos refrescando, resumiendo las ecuaciones características para poder hacer uso de ellas en el momento que se requiera para las aplicaciones. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende? ¿Recordamos? Bien. Entonces consideremos acá, ya vemos nuestras ecuaciones de Maxwell de forma puntual, las equivalencias, y aquí hago acotación nuevamente de la terminología. Fíjense, el campo eléctrico lo estamos midiendo en voltios por metro, y E, entonces, intensidad de campo eléctrico. H, intensidad de campo magnético. En las unidades amper por cada metro. D, densidad de flujo eléctrico, entonces coulomb por metros al cuadrado. B mayúscula, Tesla, es la densidad de flujo magnético. Bien, y sabemos que Tesla no es más que Weber sobre metros al cuadrado. Bien. Nuestra densidad volumétrica de carga libre, esto es al cubo, y nuestra densidad de corriente, cuando digo libre del transitar de los electrones, es amper sobre metros al cuadrado. Entonces les recomiendo, mis estimados, tomar anotación de nuestra nomenclatura y sobre todo las unidades. ¿Bien? ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Sí, Inge. Perfecto. Sí, Sí. Recuerden que aunque B y H, estamos hablando de flujo, estamos hablando de campo magnético, pero uno es flujo y otro es intensidad. Y nuestro concepto, flujo es a través de una superficie y la intensidad es a través de un hilo conductor. ¿Sí? Esa sería la diferencia, ¿correcto? A través de una superficie y aquí a través de un hilo conductor. ¿Sí? Las constantes, refrescando las constantes, nuestra permitividad eléctrica, ya lo habíamos marcado en la tablita anterior, sus unidades, faradio por cada metro, donde
éxilo para el vacío es igual a 10 a la menos 9 dividido para 36 pi. La permitividad en el vacío del medio magnético Henry sobre metro está dada por 4 pi por 10 elevado a la menos 7. Y la conductividad del medio, en función de la sección transversal de S de la energía dividido por cada metro que transita. En tal condición, marcamos las ecuaciones que habíamos obtenido, habíamos representado en función del campo eléctrico, de la intensidad. Fíjense, el campo eléctrico es igual, y esto es nuestra famosa ley de Lenz. ¿Sí? O si estamos trabajando con la intensidad de campo magnético, fíjense que por diferencial de longitud. Y aquí habíamos hablado que H, la intensidad del campo eléctrico, sus unidades, H, sus unidades, venía en amperes cada metro. Por lo tanto, sus diferenciales de manera lineal. ¿Correcto? Y acá, su diferencial de este señor es 9 por metro cuadrado. Orientaciones, superficie, superficie. ¿Bien? Ok. Simplemente aclarando estas condiciones. Balance energético, ¿sí? Donde tenemos, fíjense, estas condiciones es igual a estas otras condiciones. Un balance energético quiere decir que esta condición debe cumplirse para que esta sea recíproca. Bien, donde tenemos producto punto, sabemos que esto señala nuestra divergencia, igual a nuestra divergencia. ¿Y de qué va a depender? Del sistema de coordenadas que estemos trabajando. Bien. Estas a su vez productos, fíjense, vamos a multiplicar el producto cruz del campo eléctrico menos las condiciones de esta. Es igual a las condiciones parciales de nuestros campos campo magnético y densidad de corriente. El tal sentido, fíjense que se está desarrollando y que estamos obteniendo acá, nos está apareciendo esta S. Esta S no es más que, miren, que llamamos el vector de Poynting, donde es el producto cruz del campo eléctrico con la intensidad de campo magnético. Vean de acá. Esto entonces. Así que ese sabemos que es producto cruz. Aprendes acá. Acá tenemos nuestro vector o niveles de energía. Bien. Nuestro vector de Poynting, donde sus unidades watt por metro cuadrado, energía. ¿Sí? Producto cruz. Así que, y fíjense, estos se obtienen de nuestra identidad vectorial que hemos desarrollado allí. Como son niveles de energía, correcto, fíjense, me está diciendo que L es igual a esto o a las derivadas parciales de mis condiciones volumétricas eléctricas. Estas son mis condiciones volumétricas de la eléctrica, y estas son nuestras condiciones volumétricas magnéticas. Nuestras condiciones volumétricas magnéticas. Como lo explico acá, bien, ¿quién es B sub E y quién es B sub M? Ya sabemos entonces que nuestras B sub E, W, E y WN son
condiciones eléctricas y magnéticas. Por lo tanto, son condiciones de energía. Fíjense que ellas vienen WE y WN, eléctrica y magnética, M. Sus unidades son Joule por metros. Por lo tanto, es volumen. Bien, energía sobre volumen. Menos la densidad volumétrica de la potencia disipada. Bien, esto P de rho es potencia disipada. Disipada de ese circuito, de esa fuente, de ese sistema. Si es potencia disipada, de igual manera, viene en watt para metro cúbico. Potencia disipada en nuestra densidad volumétrica. Bien. Claro. Así que nuestro vector de Poynting podemos obtenerlo de la siguiente manera. Bien. D por H es igual a las parciales con respecto al tiempo de W más Wm menos la potencia disipada. Y la potencia disipada, fíjense, la conductividad del material por el campo eléctrico elevado al cuadrado, donde esta, señor, no es más que la conductividad del medio por E. Conductividad del material del medio. Conductividad. Correcto. Entonces estamos verificando, estamos acuñando terminología nueva de trabajo. Bien. ¿Preguntas? No, Inge. Inge, ahí en la anterior fórmula, en la resta, es la densidad de Rho. P potencia por Rho. Potencia. Ah, ya. Potencia, Ya. P, potencia. Entonces esto es la potencia. Si no nos da la potencia, la calculamos por el campo magnético. Esto es potencia. Ah, ya, ya, Inge, gracias. Sí. Así que, transcribiendo lo que habíamos escrito ahí en rojo en la página anterior, en el lámina anterior, tenemos que nuestra ecuación característica de nuestro vector de Poynting, nuestro teorema de Poynting, es la que tenemos allí indicada de manera integral. Y fíjense que estamos hablando de volumen, ¿bien? Donde ese vector o ese nivel de energía tiene dos condiciones. ¿Sí? Tenemos emisión y tenemos absorción. Dos condiciones. Tenemos que podemos emitir energía o estamos absorbiendo energía. Y eso es lo que nos trae a la postre esta proyección de energía que la onda puede absorber o puede emitir. ¿Sí? Y esa energía nosotros a la final la podemos visualizar, la podemos ver, la podemos medir como potencia. Recuerda cuando nosotros estamos viendo nuestros decibelios o decibeles de nuestras ondas, bien, eso es un nivel de energía. Si nosotros estamos y hagamos un análisis, una analogía, y de aquí viene la parte fundamental de ella. Tenemos
nuestra onda, nuestro router y tenemos nuestro wifi y vemos que mientras más cerca de nuestra emisión, que sería nuestro router, tenemos una buena señal de wifi. Si nos alejamos o tenemos obstáculos, perdemos línea de vista, vemos que en nuestro dispositivo electrónico esa antena, ese nivel de recepción baja, ¿cierto? Entonces, si vemos uno emite, si tenemos un dispositivo que está emitiendo y tenemos otro dispositivo que está recibiendo, ¿correcto? Estamos recibimos acá y se genera a la final una bidireccionalidad. Uno emite y otro absorbe y posteriormente hay la comunicación. Sería la aplicación práctica, ¿correcto? Así que, fíjense, cuando él emite, lo que quiere decir que él es positivo, ¿sí? Mayor que 0, aquí. Entonces, él está emitiendo. Emisión. Y las condiciones, fíjense, de nuestras parciales, con respecto a la superficie, aquí está saliendo el nivel de energía y nuestra condición de S, fíjense, menor que 0. Donde esta condición de P, la potencia elevada a la E sub X, no es más que el campo eléctrico por el complejo del número de Euler en las condiciones que estemos evaluando de X. Bien, y así que eso nos representa la densidad volumétrica. Entonces recuerden que este es nuestro número de Euler. Bien, número de Euler. Caso de fíjense, está entrando acá, como se muestra la flechita, aquí entonces está absorbiendo, lo que yo le decía, un dispositivo. Si es nuestro dispositivo móvil que estamos alimentándolo en nuestra señal Wi-Fi, estamos absorbiendo, pero si queremos emitir, ¿qué hacemos? Ahí hay una conexión de bidireccionalidad o nosotros compartimos datos y nos convertimos en un emisor, ¿correcto? Cuando dice, bueno, compárteme datos, no tengo suficientes datos. ¿Sí? Esto sería nuestro modelo matemático. Bien. Veamos un ejemplo. Fíjense, nos dice, definir el vector de Poynting que nos está dando, ya sabemos que por definición el vector es E, campo eléctrico, producto cruz de la intensidad magnética. Unidades, aquí es una B, no es una D. Weber por cada metro cuadrado por superficie, que muestra un flujo neto de energía electromagnética a pasar de una superficie cerrada. Y está definida, fíjense, nuestra condición, nuestra definición, estamos hablando que sería una superficie diferencial. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Que a partir de acá obtener o verificar el vector de Poynting energético por definición. Eso es lo que nos están pidiendo. Es decir, que lo que nos estarían pidiendo es llegar a la solución de lo que sería nuestro vector de Poynting de condiciones volumétricas. Así que debemos recordar que tenemos nuestras condiciones iniciales, nos está dando campo eléctrico, ¿correcto? Y nos está dando intensidad de campo magnético. Por lo tanto, por la ley de Faraday,
nuestra ley de Faraday, tenemos que el campo eléctrico es igual a quién. ¿A quién sería el campo eléctrico? No es más que menos la parcial del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Sí? Y por ampere, tenemos que la intensidad de campo magnético no es más que la densidad de corriente J, nuestra densidad de corriente, más la parcial de la densidad de flujo eléctrico, todo de manera temporal. En esta condición, esto es por definición de lo que hemos trabajado, ¿cierto? Nos indican que el vector de Poynting no es más que campo eléctrico producto cruz de H. Nuestra divergencia de Poynting, nuestra divergencia del vector de Poynting no es más que, y esto igual aquí a mis estimados, a esto que acabamos de expresar aquí. Vamos a sustituir campo eléctrico y campo magnético por las condiciones ya de H y del campo eléctrico. Bien. Así que este producto de menos, fíjense ya, realizando el producto cruz, parcial de T. Recuerden de dónde estamos sacando, de aquí, de todo esto, del negativo, por eso que este es negativo, estamos ya realizando este producto cruz. Bien. E, que multiplica a J menos E, la parcial y es negativo también. Así que, de la ecuación anterior, de esta ecuación, mire, de esta ecuación, bien, fíjense lo que me indica. Esta ecuación, de la definición de la ecuación, definición del vector de Poynting, nos dice que la integral cerrada de ese nivel de energía por diferencial de superficie es igual a menos diferencial con respecto al tiempo de la integral de volumen. Esto lo estoy tomando, mis estimados, miren, lo estoy tomando de acá, no lo estoy inventando, lo estoy tomando textualmente. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, Ajá. Simplemente de manera esquemática. Para nuestros niveles de energía eléctrico más los niveles de energía magnético o su diferencial de volumen menos la integral, la condición volumétrica de la potencia disipada por la conductividad. Bien, todo ello diferencial de volumen. ¿Sí? Así que bueno, esto no los conocemos, pero conocemos las condiciones de campo eléctrico y las condiciones de campo magnético.
Bien. Así que estas no más que menos la integral. ¿Quién es mi condición? ¿Quién es mi condición de nuestras densidades volumétricas eléctricas? ¿Quién es la condición de mi condición? No es más que mi campo eléctrico, todo lo que tenga que ver con mis condiciones eléctricas, la pasar el tiempo, más la parte magnética, entonces me debe aparecer H por las parciales del campo magnético en función del tiempo. Bien, todas estas, por supuesto, todo esto debe ir derivado en función de T menos esta condición de la potencia. ¿Y quién era la potencia? Recuerda que no tengo la potencia, pero habíamos dicho que la potencia, si no tenía la potencia de Rho, no era más que acá. Vamos a ver, vamos a retroceder acá. Fíjense, Rho por el campo eléctrico elevado al cuadrado. Bien, o en su defecto, esto no era más que sigma por el campo eléctrico al cuadrado, o esto también es igual al campo eléctrico por una densidad de J, de la densidad de corriente. Así que yo puedo sustituir acá por ella, verifico el chat por J diferencial de T, todo en función del tiempo. Y ahora queda todo expresado en función del tiempo. A ver qué me indican aquí. Está bien, ok, perfecto, Jessica. Bien. Acá tenemos, fíjense, ya se parece a esta condición por definición. Aquí esto es H. Y aquí tenemos nuestra condición por definición de ella. Bien. Todo esto es igual a esto y esto es igual a esta condición. Así que ahí estaríamos demostrando quién sería todo esto es igual a ese. Correcto, pero haciendo nuestro análisis en función de nuestras leyes en consideración. Bien, al derivar esto, acá que estamos haciendo, cuando nosotros integramos, todo esto va a ser igual a nuestros niveles energéticos eléctricos y nuestros niveles energéticos. Vamos a colocarlo de otro color. Nuestros niveles energéticos magnéticos. Recuerden que habíamos hablado que nuestros niveles energéticos era un medio de H por E al cuadrado. Bueno, que tenemos en función de nuestra densidad de flujo magnético. Preguntas. Simplemente estamos analizando cómo sería el uso de nuestras operaciones. ¿Correcto? Preguntas. Inge, en la parte de la potencia de Rho,
donde reemplaza ρ, que es por el campo eléctrico al cuadrado, que también es igual al campo eléctrico por nuestra densidad de corriente. ¿Cómo le sacamos eso? La potencia no la conocemos, ¿cierto? Ajá. Pero ρ, sabemos que este sigma no es más que la conductividad del material por el campo eléctrico al cuadrado. Más, sin embargo, como no conozco cuál es el material, puedo decir, bueno, el campo eléctrico en función de lo que tengo, el campo eléctrico al cuadrado, si yo tengo el campo eléctrico por nuestra densidad de corriente, recuerden que la densidad de corriente, ¿en qué unidades viene? Nuestra densidad de corriente es amper por cada metros cuadrados. Esto es decir, que es equivalente, o dicho de otra manera, ρ por el cuadrado podría ser igual acá, ¿correcto? Y lo que hago es sustituirlo aquí. Y esta en función de qué, mi integral, en función de nuestras condiciones, mis límites, donde se esté moviendo, porque recuerde que depende del tiempo. Si conocemos la potencia, simplemente sustituimos aquí la potencia. Recuerde que todo esto, ¿cuál va a ser su unidad? Su unidad va a ser watt sobre metros cuadrados. ¿Más claro allí? Sí, ya, gracias. Bien. Veamos este ejercicio. Nos están dando dos vectores de forma fasoral, ¿sí? Donde estos representan un campo variable de 10 megahercios. ¿Sí? Y está en una frecuencia de 2pi por 10 elevado a la 7. Nos piden obtener el vector resultante en dominio del tiempo. ¿Correcto? ¿A qué se refiere el campo variable a 10 MHz? ¿Qué sería ese 10 MHz? ¿10 MHz quién sería? Nuestra amplitud, nuestra longitud de onda, ¿cierto? Cuando nosotros sintonizamos en diana, ¿cuánto estamos trabajando? En este caso la onda se está moviendo en 10 MHz. Pero nos la están dando de forma fasoral, es decir, que nos las piden, nos están dando los vectores, nuestros vectores por condiciones iniciales, los vectores están de manera fasores, están representados en fasores, circuitos 2, y en coordenadas. ¿De qué coordenadas tenemos? ¿Qué tipo de coordenadas? Cartesiano. Exactamente, cartesiano. Bien, entonces estos que están representados en coordenadas cartesianas y fasorales debemos llevarlas a un sistema rectangular. Llevarlo a eliminar esa parte compleja y llevarlo a un sistema real. Un sistema real. Bien, un sistema real. Para realizar eso tenemos un vector A y tenemos un vector B que debemos hacer un producto plus. Bien, donde tenemos el vector en condición A sub X, condición X y condición Y. Condición X, Y y Z. Bien, entonces tenemos nuestro vector A sub X, A sub y A sub Z. Vean aquí entonces nuestros vectores, acá los tenemos, este vector indicado acá, y aquí
vamos a representar nuestro vector A. Aquí vamos a representar acá nuestro vector A. Y aquí vamos a representar nuestro vector B. Bien. En este sentido, el vector A tiene coordenadas en X. No. No, 0. En Y sí tiene coordenadas. ¿Y cuánto sería? J de 3 elevado E ajá, a la menos. elevado J2R. Entonces aquí tenemos J de 3 a la E elevada a la menos J de 2X. Bien. Y en Z también tiene, sería 2 la E a la menos 3. El vector B, ¿tienen X? Sí, tienen X. ¿Sí? Tienen X. Correcto. Tienen menos y menos. Bien. Entonces, sería J de la menos J de X. Y este señor, entonces aquí, podemos tomarlo como menos K. ¿Tiene condición en Y? No, en No. X. No en Y, no, 0. Y en Z, si existe, tiene una condición en Z que sería menos 1 más J de la menos J de X. Y acá entonces lo que nos pide es hallar nuestra determinante, nuestra condición matricial allí. ¿Cuánto daría, por favor? Recuerden las condiciones, las echamos acá, X, Y, Z. Entonces tenemos nuestras condiciones para X menos las condiciones para Y más las condiciones para Z. Y recuerden que aquí tenemos nuestro primer término menos nuestro segundo término, nuestro primer término menos segundo término, primer término menos segundo término. Por favor, trátenos de realizar y me indican la solución. Demos unos 5 minutos lo sumo. Perfecto. Puedo utilizar la aplicación de la calculadora, no hay problema. Acá no voy a evaluar yo ni, sino simplemente ya esto es punto, materia, vista. Simplemente necesitamos
ver el resultado de ayer del determinante, ¿correcto? Recuerde que una ecuación característica de una onda, ¿cómo es? La ecuación característica de una onda, estamos hablando que sería coseno de WT más o menos nuestro desfase, ¿cierto? Esa sería la ecuación característica de una onda multiplicada por su amplitud. Entonces, la amplitud, entonces aquí esto sería nuestra ecuación característica de una onda. Bien. ¿Sí? Es decir, que lo que nos piden que en función del dominio del tiempo, vea aquí me aparece la ecuación, el t, ahí debemos representarla en función del dominio de t. Acá voy a, entonces, esto, una onda está dada, digamos que una onda en un campo variable, digamos que será igual a la amplitud por el coseno de W, la frecuencia angular de t más o menos, dependiendo si está atrasada o adelantada, nuestras condiciones de fase. Donde aquí, fíjense, aquí tenemos nuestra frecuencia angular. Sí, y aquí tenemos amplitud. ¿Correcto? Esto desarrollado ya, obtenemos que sería de forma fasoral E a la menos JX multiplica a 3 más 3J dirección a su X negativa, por lo tanto coloco el negativo aquí, más 2J de a la menos 3 más J de X, esta sección que tenemos acá. Bien. Dirección. Así. Y más 3 de a la menos J de X, dirección a su C. Y esto debemos convertirlo de manera en dominio del tiempo. ¿Bien? En dominio del tiempo. Es decir, que tenemos A de B, ¿sí? Nuestros vectores, y lo vamos a multiplicar por la condición de E a la J de WT, la ecuación característica para poder colocar en función de dominio del tiempo. ¿Sí? Así que nuestro dominio del tiempo en este señor, ¿cuánto quedaría para E? Para X, fíjense, estamos multiplicando por esta condición, el resultado por E a la J, estamos eliminando la E a la J, entonces nos está quedando 3, menos 3 coseno de W, E, menos nuestra condición, menos X.
Dirección a su X. Más esta condición, fíjense, por el complejo, nos está dando de 3 seno de WT menos X. Dirección a su Y. Esta condición, aquí más, menos, aquí más, aquí menos, menos acá la condición, menos por menos, entonces acá realmente debería ser menos de 3. Y acá, estamos hablando más 3. ¿De quién? Del coseno de WT menos X. Y aquí, otra nada más. Dirección hacia C. De donde quién es WT, entonces en este caso tenemos menos 3 coseno. ¿Quién es W? 2pi. 2pi por 10 a la 7 T menos X. Menos 3 seno de 2pi por 10 a la 7 de T menos X. Menos el valor que se está desplazando en X. Así que más 3 coseno de 2pi WT. De 2pi de T menos X. Dirección a su C. Y acá tenemos entonces el resultado, el vector resultante de A, B. Multiplicado por A a la J de B. Tenemos el vector resultante en el dominio del tiempo. Bien. Preguntas. Acá si nosotros tenemos una calculadora, hacemos el producto matricial, una aplicación de la calculadora que nos podemos descargar por app Story, Google Story de 48SX o la 750 de la Casio. Podemos directamente tener tales condiciones, resultados. Bien, perdón. Sí, jefe. Ahí estamos claros. Bien. Entonces, como trabajamos en circuitos 2, bueno, como yo estoy dando también circuitos 2, a esta parte se lo estoy dando a los muchachos. También la parte de la conversión. Le enseñé a trabajar con la parte de la calculadora. Bien. Ondas planas. Sí, ya lo habíamos hablado en la ¿Por qué trabajamos en las condiciones que trabajamos ahorita? Ya veremos una aplicación. Sí, para que sea un poco más de cuenta por dónde van apuntando el desarrollo. Son unas ondas monodimensionales, que dice que se están moviendo una sola dimensión con de frecuencia constante, cuyo frente de onda, y decimos que un frente de onda no es más que superficie con fase constante. Son de planos paralelos con una amplitud constante. Fíjense que la amplitud, en el caso anterior, habíamos hablado que era de 10 megahercios. Es el tamaño de la amplitud de la onda. Si tenemos esto es amplitud. Bien, donde esto es la amplitud, donde esto es la amplitud de aquí hasta aquí. En este caso aquí tenemos que la amplitud sería 10 megahercios.
hercios. Eso es lo que significa lo que estamos hablando gráficamente. Y una onda, recuerde que el periodo de una onda es cada 2pi. Bien, el periodo de una onda es cada 2pi. ¿Sí? Así que, para una onda plana, trabajando nuestra ecuación de Allenberg, no es más que nuestra divergencia al cuadrado por nuestra condición de penetración de la onda al cuadrado multiplicado por su campo eléctrico en las condiciones X, Y y Z. Así que estas condiciones lo podemos trabajar. En este caso estamos representando para condiciones cartesianas, bien, en un plano monodimensional. ¿Sí? K, entonces K es nuestra intensidad de la onda elevado al cuadrado. Y recuerden que esta es nuestra divergencia. Nuestra divergencia. Bien. Acá, esto serían las parciales más nuestra condición de la intensidad de la onda al cuadrado. Así que un campo, acá vemos las posiciones invariantes con respecto a la posición para X. Bien, un campo eléctrico, recuerde que un campo eléctrico, según nuestras condiciones cartesianas, aquí sería Y, aquí sería X y aquí sería Z. Un campo eléctrico se está siempre moviendo en condición de Z. Obsérvese acá, nuestro campo eléctrico siempre se está moviendo en condición de Z y son perpendiculares con nuestro campo magnético. No escuché, por favor. Y repítame. Bien. Por lo tanto, fíjense lo que dice aquí. El campo eléctrico solo varía a lo largo de una sola dirección. ¿Cuál dirección? La de Z. Haciéndolo coincidir con la dirección de Z, miren, aquí lo marqué. Entonces, recuerde que nuestro campo eléctrico es un divergente, puede entrar o salir, y el campo eléctrico se mueve en Z. Bien, entonces por lo tanto él es variante en función de una condición inicial. Esto es una condición inicial del campo en dirección Z. Que tenga proyección con respecto en la X, pero miren, en dirección del eje de la Z. En tal sentido, la ecuación, fíjense las ecuaciones parciales, cuando la proyección del campo, moviéndose en Z, no es más a unas constantes de forma fasolar. Esto lo tenemos expresado en forma de fasones. Las formas de fasones. Bien, donde C1 y C2 son constantes complejas, indeterminadas. Es decir que podríamos llamarla, si quieren A, y podemos llamarla si quieren B. Bien, no hay ningún inconveniente. Son constantes. Donde el campo eléctrico, de manera temporal, actuando temporalmente en dirección Z, está dado por esta ecuación. ¿Correcto?
Fíjense, campo eléctrico moviéndose en T de forma temporal hasta Z. Y esta es una ecuación. Esta es la ecuación característica de una onda. Entonces, esto no es lo que acabamos de ver, una ecuación de onda. ¿Sí? Donde esta C correspondería, C1 y C2, a esa amplitud. A nuestra amplitud. Son constantes en nuestra amplitud. Bien, donde, fíjense, aquí tenemos un signo negativo y aquí tenemos un signo positivo. Y acá, bien, el término representa que la onda viajera tiene un sentido creciente hacia Z, va incrementándose. O, si es caso es positivo, quiere decir que ella va decreciendo. Va bajando su intensidad. Bien, esto nosotros lo verificamos en nuestros decibelios cuando vemos nuestro espectro. Y tenemos, bueno, él tiene aquí 80, aquí marca, tenemos los decibelios. Y aquí tenemos más 60 y aquí tenemos menos 20. Entonces tenemos mayor, aquí va creciendo y aquí va disminuyendo, como vemos allí, en este pequeño gráfico. En tal sentido, veamos que nuestra velocidad de propagación de la onda no es más que la variación del crecimiento lineal con respecto al tiempo o, en su defecto, la frecuencia angular o radial de la onda dividido, ¿quién es K? Nuestra intensidad de la onda, ¿cierto? Nuestra intensidad de la onda. Por lo tanto, toda la intensidad de la onda K puede ser igual a la frecuencia dividida para la permitividad eléctrica por la permitividad magnética. Bien, ya ustedes saben cuánto vale. Esto es 0 sub 0 y esto es nu sub 0. ¿Sí? En este caso, una onda en un espacio libre se mueve a una velocidad aproximada de 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Esto es igual a la velocidad de la luz. ¿Correcto? Entonces, esta es la velocidad, mire, que obtiene en una fase, donde la intensidad de la onda está dada por 2pi dividido para lambda es igual a la longitud de la onda. Y cada longitud de la onda es particular de la onda. ¿Correcto? Porque la longitud va en función de su fase, de su velocidad de la fase. ¿Bien? ¿Sí? ¿Correcto? Por lo tanto, la intensidad de nuestro campo magnético, vean, la intensidad del campo magnético, intensidad del campo magnético, H, está dada por la divergencia, producto cruz de la divergencia del campo eléctrico dividido para el complejo de la frecuencia angular por la permitividad en elevación magnética. En otros, traduciéndolo, vean cómo lo tenemos. La divergencia, en este caso, producto cruz del campo eléctrico. Bien. La cual podemos transcribir como, sabemos que ella solamente se mueve en Z, bien, dividido para la raíz cuadrada de la permitividad magnética sobre la permeabilidad eléctrica, dirección a su Z, bien, por
producto cruz de E sobre N, campo eléctrico sobre N, siendo N la impedancia intrínseca del medio. Bien. Es decir, que la impedancia intrínseca del medio estamos hablando que sea N puede ser 120 pi, 120 pi o 377. Bien. Bajo esas condiciones. ¿Correcto? ¿Dudas? No, Inge. Bien. Entonces tenemos que impedancia intrínseca 120 pi o también 377 ohmios. Bien. Este es acá, para este señor. Veamos entonces, avancemos en aras del tiempo. En aras del tiempo para... Acá tenemos representado, entonces fíjense, nuestras ecuaciones del campo eléctrico y campo magnético de forma fasoral en función de quién, de la impedancia intrínseca, en función de la impedancia y en función de nuestra intensidad de onda. ¿Correcto? Bien. Acá entonces, bueno, le invito a que lean un poco la parte teórica que tenemos allí en nuestros materiales que he colgado en la plataforma para que esté más al corriente de nuestras condiciones. Así que la expresión, fíjense, las ecuaciones del campo eléctrico y del campo magnético está dada de forma temporal, bien, por estas condiciones. Y fíjense que acá nos está dando de manera fasoral. Recuerden que K'2 y K'1, ¿quién sería K'2 y K'1? Bien, acá tenemos en nuestras condiciones, ¿quién sería K'1 y K'2? Esto es nuestra intensidad de onda. Recuerden, intensidad de onda. Intensidad de onda prima y intensidad de onda 2. Es decir, que esto es lo que vamos a sustituir. ¿En dónde? En estas condiciones que tenemos aquí. Bien, entonces esto según tabla. Según tabla que acabamos de ver. Bien. Esto es el soporte. Esto es, fíjense, si vamos a trabajar con un medio no magnético, para un medio no magnético, ¿cómo quedaría nuestra condición? Fructo cruz. Bien. Ya con nuestras condiciones ya tabuladas, ¿sí? Si es un medio conductor o un medio eléctrico. Bien. Si vamos a trabajar
libremente absorbente, donde la conductividad es 0. Bien, entonces fíjense, donde K, la intensidad de la onda está dado por esta ecuación. Bien, K es aproximadamente, y la impedancia intrínseca es esta ecuación. Correcto. Entonces, fíjense, medio ligeramente absorbente. Un buen conductor, bien, y nuestra impedancia intrínseca. La tablita que le mostraba, número de ondas, intensidad de la onda y nuestra impedancia intrínseca. Les recomiendo entonces visualizarlo, ¿sí? Así que tenemos nuestra ecuación característica de nuestra onda arbitrariamente orientada. Esto es la amplitud como habíamos hallado en aquel caso, ¿de cuánto? De 10 MHz, y esta es nuestra amplitud sobre la impedancia intrínseca. Fíjense que esto me está dando mi flujo de campo magnético. Flujo de campo magnético. Bien, y esto me está dando la orientación de nuestra onda. Veamos un ejemplo entonces. Después de todas estas condiciones, nos dicen si la intensidad del campo eléctrico es una onda electromagnética, y recordemos que una onda plana es una onda electromagnética, este es un medio dieléctrico, vean, medio dieléctrico, con, esto es igual a W, de 30 radianes, 30.4 radianes por cada metro, no conductor con permitividad 9 epsilon sub 0, que es la permeabilidad del medio, y una permitividad magnética ni sub 0, la cual ya sabemos que esto es 4 pi por 10 a la menos 7. Bien, y nos están dando la ecuación del campo eléctrico de manera temporal. ¿Sí? Bien, en voltios metros. Nos piden obtener H y el valor del desfase de la onda. Entonces H es igual a ¿qué? A esta condición. Preguntas hasta el momento. No, Entonces, la ecuación temporal por condiciones iniciales, el campo eléctrico de forma temporal, es este señor. Se mueve en Z de T, o para que nos quede como vemos, T de Z, ¿sí? Es igual a 5 coseno de 10 elevado a la 9 de T menos B, un ángulo beta en Z, dirección hacia Y. Unidades voltios metros. Bien.
donde nuestra frecuencia, donde W no es más que 30,4 radianes sobre segundo, y yo lo voy a convertir así, segundo a la menos 1. Bien. Segundo a la menos 1. Correcto. Así que voy a indicar en forma fasoral, ¿sí? Porque recuerden que nos están pidiendo H. Nos piden H. H es, nos piden intensidad de campo magnético. ¿Cuál es? H. Bien. ¿Y quién es H? ¿Quién es H? En una onda, miren, puede ser esta ecuación que tenemos acá, puede ser la divergencia. Bien. Pero ¿para qué medios no magnéticos? Podemos utilizar de forma temporal, ¿correcto? Y fíjense aquí, ¿quién es H? En un campo magnético lo tenemos como. Bien, esta es la ecuación que vamos a utilizar. La ecuación, cambiando por favor, nuestra intensidad de campo magnético, es decir, que esta es la que vamos a utilizar. Así que, por lo tanto, decimos que H, la intensidad de campo magnético, va a ser igual ¿a quién? A la divergencia, producto cruz del campo eléctrico dividido ¿para quién? El complejo multiplicado de la frecuencia angular con la permitividad. ¿Correcto? Sí. Por tanto, ¿qué nos falta? Debemos determinar quién es este. Así que uno sobre que multiplica ¿quién? A las condiciones de la divergencia por el campo eléctrico. Bien. En este sentido, nuestra intensidad de campo eléctrico nuestra intensidad de campo eléctrico es H, es igual a 1, estoy sacando este señor acá de W de nu sub 0, de nu del medio, no nu sub 0, que multiplica las condiciones A sub X, A sub y A sub Z. ¿De quién? De mi condición de campo eléctrico. Entonces acá vienen las parciales con respecto a X, las parciales con respecto a y las parciales con respecto a Z. Esto se parece a lo que hemos trabajado. ¿Bien? Y acá, nuestra condición del campo, el campo eléctrico. El campo eléctrico estaba funcionando entre quién? Tenía de T y Z, moviéndose quién a quién. De 5 coseno, 5 coseno de 10 a la 9
de t menos beta de z. ¿Dirección quién? A su y. Pero este señor debemos representarlo ¿en quién? En el campo eléctrico debemos representarlo en complejo. ¿Cómo quedaría ese campo eléctrico representado en complejo, mis estimados? ¿Cómo quedaría? Cinco coseno de 10 a la 9 de t menos beta de z en a sub y en función compleja. ¿Cómo quedaría? Bueno, entonces función compleja va a quedar el mismo campo de t en z, porque no se está moviendo, ¿sí? Así que él será igual a constante 5, mi amplitud, el coseno va a cambiar por e, a la menos, y la vamos a elevar ¿a quién? A la j. Y beta c. ¿Sí? Dirección a su y. Es decir, que este es el valor que nosotros vamos a obtener de manera compleja. E a la t de z, de forma compleja va a ser igual a 5 e a menos j al de fase. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, Inge. Sí, sí, Bien. Ahora mi determinante acá. ¿Existe en dónde? ¿En dónde existe el vector? Nada más que en y. Entonces 0 aquí. Aquí es 5d a la menos j de beta z. De beta z. Y aquí es 0. Bien. Por favor, ¿cuánto daría ese resultado? Realice un momento esa matriz, ese determinante. Y recuerde que él va a hacer esa solución, va a ser H. H lo vamos a multiplicar esta solución 1 sobre J de W en su 0 por el resultado que vamos a obtener de aquí. Bien. Ese resultado de aquí no es más que la divergencia del campo. Y este señor, ¿quién va a dar? Fíjense, la primera, tachamos acá, ¿quién nos queda? Esta por esta, 0, menos esta por esta, ¿cierto? Entonces tenemos, nos va a quedar la parcial con respecto a z de 5e a la menos j de bz. Dirección, pero esto es menos. Bien, menos, porque la otra es 0, dirección a x. Menos, borro aquí, tacho aquí, esta por esta, no, 0 por 0, 0, menos 0, esto va a 0. 0. Dirección a su y. Más, borro aquí, tacho aquí, entonces tenemos esta por esta, menos esta por esta, entonces vamos a tener 5, perdón, por la cuestión de espacio, más la parcial de ¿quién?
de la parcial con respecto a X de 5e a la J negativo B de Z. La otra es 0, no la coloco, A sub Z. Bien, ahora vamos a derivar parcialmente. Bien, esta con respecto a Z, este es Z, este es Z, así que esta, ¿cuánto es? Esta existe, ¿cierto? Bien, entonces esta es la que existe, ¿correcto? Así que quedamos, esto sería 5, la E a la menos J de B. Bien, la parcial vamos a derivar con respecto a ella, ¿cierto? ¿Sí? Esta es de X, así que esto es 0. Así que el resultado de este señor, el resultado de este señor va a ser igual a que yo tenga 1 sobre J de W, 0 por 5 de menos J de B. Dirección. Ah, acá está faltando algo en esta derivada, ¿cierto? Esto es 5b de j, 5, entonces estamos derivando, y es la derivada con respecto a esta, de la parcial, y aquí tenemos 5, ¿de quién? De nuestra, veamos un poco más atrás. Ajá. De 5 de E a la J de B. Dirección a su C. ¿Bien? ¿Es correcto? Entonces aquí tenemos de 5, ¿bien? De 5 sobre E la J de B. Dirección a su C. Correcto. Y aquí, ahora yo necesito que esto se me transforme. Vean. Tengo esto aquí. Bien, complejo y complejo. Entonces, ¿qué nos queda acá? Sé que mi ecuación compleja del campo, aquí la teníamos y esta es nuestra condición en función del tiempo. Bien, en nuestra condición del tiempo, fíjense 5 coseno, pero no vamos al coseno, sería 5 de quién? Así que ella es representada, ¿sí? Porque el complejo de esto, cuando yo tengo esto, bien, es decir, el complejo de 1 sobre J. ¿Cuánto vale W? ¿Cuánto vale W? 30 por I a la 4, 30,4. W vale 30,4 radianes. Bien. De 30,4 multiplica anillo cero, que es 4pi por 10 a la menos 7. Y todo eso multiplicado por ¿quién? Y todo eso multiplicado por 5 por 5. Y en este caso, por W. Bien. Y todo ello por E a la J menos dirección a su C. Bien. Que es la parcial. De allí que tenemos acá en función de C, del tiempo. Y, ok, dirección de la suya, fíjense, nos queda representado en Z.
Así que dicha condición, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos estaría quedando? ¿Cuánto nos estaría quedando? Bajo estas condiciones, para yo eliminar este complejo, multiplico por menos, le elevo al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Así que toda ella me estaría quedando algo como H en Z, que es el resultado que tenemos, de 5 por W sobre nuestra frecuencia, si le elevamos el cuadrado al W, el J se nos elimina el complejo y nos estaría quedando hay alguna aquí, radianes por metro. Y nosotros tenemos que es radianes por segundo, ¿cierto? Fíjense, W no es más que radianes por segundo. Y nos están dando radianes, y nos están dando nuestra condición inicial es radianes por metro. Y entonces W, lo que quiero aclarar es esto aquí, hay que quitar pilas. W, la frecuencia, esta frecuencia está dada en 30, somos 4 radianes por metro. Y debemos llevarla a radianes por segundo a la menos 1, para que sea una unidad. Y esto por metro es por cada metro, estos metros acá va en función de nuestra longitud de onda. Bien, entonces ¿cuánto tenemos acá? Fíjense, nos dice que éxilo sub 0 es éxilo, estas condiciones, ese éxilo es 9 por éxilo sub 0. Bien, y aquí tenemos W, realmente W vale 10 a la 9, esto es W. Entonces aquí, realmente aquí es 10 elevado a la 9. 10 elevado a la 9. Nos vamos, esto es 10 elevado a la 9. Es una condición de condiciones iniciales. 10 elevado a la 9, que deben de multiplicar a 4pi por 10 elevado a la menos 7. Bien. De a la J menos la amplitud. ¿Y cuál es nuestra amplitud? Aquí la podemos ver. No tenemos amplitud, habría que calcular. De beta de Z. Bien. ¿Cuánto da este? Aquí, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto vale este señor aquí? Donde B, esta B, es igual a 10. Esa amplitud es 10 elevado a la 9, ¿correcto? Es lo que tenemos acá. ¿Y qué más tenemos en nuestras ecuaciones? JW ni su 0. Oh, exactamente. Ni su 0. Aquí. ¿Cuánto da este resultado, mis estimados? Entonces tenemos 5, multiplica 10 a la 9, 10 a la 9, 10 a la menos 7, por E a la menos J.
Tengo que hacer este con este, me está quedando 5 sobre pi. 4pi por 10 a la menos 7 y a la j de beta z. Correcto, y esto esto es H en ampere metro. Correcto. ¿Preguntas? No, Inge. Y nos estaría haciendo falta la parte B, que la parte B nos indica que quién es beta, ese ángulo. Entonces, nosotros sabemos que beta es igual a la frecuencia multiplicado por mi sub 0, que es en función de quién, en función de de la variación de la onda entre x. ¿Sí? Así que esta beta tenemos por condiciones iniciales y veamos, nos dice que éxito es 9 veces éxito sub 0. ¿Sí? Entonces, esto no es más que b es igual a w cuadrada de mi sub 0, 9 veces éxito sub 0. Recuerde cuánto vale esto, ya lo conocemos. Esto, éxito sub 0 en el medio, estamos hablando, sacamos donde beta es igual, ¿cuánto vale la frecuencia? ¿Cuánto vale la frecuencia? 10, correcto, que multiplica la raíz cuadrada ¿de quién? De 4pi por 10 a la menos 7 y multiplica a 9 por éxito sub 0, que es 10 a la menos 9 sobre 36 pi. ¿Cuánto daría ella? Y ese valor es este valor que debemos colocar aquí. Bien. Así que ese desplazamiento me va a dar en radianes cada metro. Verifiquen, a mí me está dando esto de 10 radianes. Así que toda esta condición nos está dando de manera temporal H, moviéndose en T y en Z, está dando el resultado que habíamos dicho de 5 por 10, acá, el anterior. 5 sobre 4pi, 5 sobre 4pi por 10 a la menos 7, que multiplica al coseno de W 10 a la 9 de T menos beta de Z dirección a X. Bien. Así que H de T y en Z es igual a esta relación. ¿Cuánto da esto, por favor? 5 entre 4pi por 10 a la menos 7. Coseno de 10 elevado a la 9 de T menos 10. Bien, en Z. A X. Ampere
Y ahí sería la respuesta de la ecuación de la onda de manera temporal. Entonces ahí tenemos nuestra intensidad, respuesta a la intensidad magnética del campo magnético de forma temporal. Preguntas. Preguntas. No, Inge, sí, entendible. Bueno, le recomiendo que hay que revisar esa parte de la bibliografía, los videos que están colocados. Bien, y en los deberes, por supuesto que lo voy a extender. Correcto. Nos estaríamos viendo entonces, déjeme salir de acá. Nos estaremos viendo nuestro próximo semana, ¿correcto? Sí, Inge. Bueno, Sí, Inge. de mi parte, hasta luego. Sí, si hay alguna duda, me mantengo acá. Pueden preguntar. Ya, Inge, gracias. Gracias, Inge. Gracias. Pase bien. Pasen Muchas bien. gracias, Inge. Gracias, Inge.